Yo quiero hablar sobre el problema que van a enfrentar millones de niños y jóvenes mexicanos. Por la pandemia de COVID-19, decenas de millones de ellos dejaron de asistir a la escuela desde marzo del año pasado y en algunos lugares del país, muchos de ellos ya regresaron a las aulas, sin embargo, con resultados no muy exitosos porque están dando nuevos brotes de COVID. El viernes 9 de julio va a concluir el año escolar y después de solo un mes de vacaciones, se supone que todos ellos van a acudir a sus escuelas para felices empezar el siguiente año. Y se supone, porque podrían no regresar si, como todo indica, la pandemia se agrava durante las próximas semanas. Es indiscutible que la impartición de conocimientos por la vía digital es menos efectiva que la de por sí no tan efectiva del método tradicional, en donde los alumnos sentaditos en un salón de clases reciben las enseñanzas directamente de sus maestros que frente a ellos los llenan de conocimientos. Durante más de un año en México y en muchos países, la educación se impartió a distancia por radio, televisión e internet, en la mayoría de los casos mediante programas improvisados, porque en muy pocos lugares estaban preparadas instituciones educativas para enfrentar una gravísima crisis como la que ha generado el COVID-19. ¿Qué tan eficientes fueron estos sistemas de educación a distancia? Pues no mucho, porque una encuesta realizada en 8 países por la consultora McKinsey durante octubre y noviembre nos dice que los maestros encuestados pues no están muy contentos. Aquí le preguntaron a los maestros que por favor en una escala de 0 a 10 calificaran la efectividad de la educación a distancia y que opinaran sobre los meses de aprendizaje perdidos durante los primeros 7 meses de la pandemia. Estos son los resultados. En Alemania le dieron calificación a la educación a distancia de 6.1, en Australia 6.6, en Canadá 5.6, China 5.4, Estados Unidos 3.5, Francia 4.6, Japón 3.3 y el Reino Unido 3.9. Los únicos países donde los maestros dijeron que de panzazo funcionó su sistema de educación a distancia, Alemania y Australia. Ahora, ¿cuántos meses creen que los chicos y chicas perdieron de clases o de aprendizaje durante los primeros 7 meses de esta pandemia? En Alemania, un mes con 1.7 meses, en Australia 1.9, en Canadá 2.4, en China 1.4, en Estados Unidos 2.4, en Francia 1.9, en Japón 0.9 y en Reino Unido 2.8, casi 3 meses. En su edición de esta semana, la revista inglesa The Economist, que no es un pasquín y que no es una revista que nadie lea como algunos lo han querido decir, señala que los datos de todo el mundo sugieren que en promedio los niños han aprendido mucho menos de lo que normalmente habrían aprendido. En marzo de 2021, los alumnos de primaria en Inglaterra se habían retrasado casi 3 meses. Un estudio entre alumnos en los Países Bajos podría indicar lo que también ocurrió en México, porque encontró que durante un periodo de aprendizaje remoto de 8 semanas, en la primera mitad del año pasado, el alumno promedio no aprendió nada nuevo. Los niños que ya estaban en desventaja son los que más han sufrido. La pérdida de aprendizaje era más del 50% mayor para los niños con padres con poca educación. Y también podría mostrar lo que pasó en nuestro país, un estudio realizado en el otoño de 2020 entre niños de 8 y 9 años en Estados Unidos, en el estado de Ohio, que determinó que estaban atrasados en inglés en aproximadamente 1/3 del valor de un año de aprendizaje en comparación con los niños de años anteriores. Los puntajes de las pruebas de los estudiantes negros disminuyeron casi un 50% más que los de estudiantes blancos. Por más que he buscado, no he podido detectar estudios similares hechos en México. De haberlos, estoy seguro que mostrarán resultados iguales o peores que los arriba referidos. La pregunta, ¿qué va a hacer para remediar la situación el gobierno de la 4T? ¿Seguirá aplicando políticas de austeridad en el sector educativo
aunque eso signifique condenar a millones de niños y jóvenes a una vida que ni siquiera será clase mediera? Son las preguntas que yo espero que pronto nos conteste, si no el presidente, la secretaria de Educación Pública, doña Delfina. Juan Key. La semana pasada comentábamos, para acabar de completar este terrorífico cuadro, que de las 198,000 escuelas de educación básica del país, decíamos, el 20% no tienen agua. Entonces, si regresan, no sé en qué condiciones, el 45% no tienen drenaje, el 5% no tienen energía eléctrica y todas están vandalizadas. Entonces, el regreso a clases puede resultar aún peor que la educación a distancia en esos términos. No lo sé, pero se ve aterrador el cuadro. Mónica. ¿No se les habrá ocurrido, pienso yo, es una idea, hacer una especie de un año escolar parejo para todos los alumnos en todos los niveles, de poner al corriente todo lo que se rezagaron? O sea, que hagan un año primero bis, segundo bis, para poner a todos al corriente. O sea, no vale la pena seguir con los procesos educativos, salvo en casos muy especiales, pero me refiero a educación básica. O sea, casi como que repitan el año. Exacto, que repita todo mundo el año. Sería así como lo más lógico. Pero ¿qué haces con los que ya vienen de entrada? No hay bancas. Venus Rey. No, el problema es tremendo. Si de por sí ya había rezagos educativos sin la pandemia, ahora con la pandemia son pues mucho más agudos. Y si hay un área, desde mi punto de vista, en donde no debería haber, nadie debería escatimar y se debería inyectar lo más que se pudiera de recursos, es en la educación. Lamentablemente no es la prioridad en este gobierno. Bernardino. Eduardo, una de las grandes broncas es el rebrote ahorita con el COVID otra vez, ¿no? Porque va para atrás. En este caso estamos viendo que finalmente pues está resurgiendo este problema, y el aspecto en el sentido de que la Secretaría de Educación Pública no tiene ningún estudio, al menos lo que tú nos estás comentando, no se está viendo ningún estudio donde partiría, por ejemplo, con empezar a hacer estrategias, ¿no? Para poder reubicar, para poder reestructurar. Inclusive quiero pensar programas de la primaria para poder avanzar lo más pronto posible para los pequeños, para los niños, porque es un grande problema también el estar transmitiendo desde la computadora, dando la clase y viendo que el niño pues prácticamente a lo mejor no te está poniendo atención, que ese es el otro problema, ¿no? Bueno, el lado positivo de esto es que no va a haber tantos clasemedieros dentro de pronto, porque pues, es un sistema educativo, mientras más fallido, pues menos oportunidades de ser aspiracionista te va a ofrecer. Entonces, la buena noticia es que no va a haber una clase media que le aplauda a Hitler o a Mussolini o al señor Pinochet. Va a ser un país de pobres que van a beneficiarse de los programas asistenciales, pero no, porque no va a haber clase media que pague los impuestos para financiar estos programas asistenciales. Caray, qué dilema enfrenta el gobierno, ¿no? O más clasemedieros aspiracionistas que ganen dinero y paguen impuestos, o más gente pobre que reciba dinero. No, ya no sé qué pensar. Sí, Venus, rápidamente. Yo veo a las autoridades ante este problema, a las autoridades de la SEP bastante tranquilas. Yo estaría muy preocupado. Pero ¿por qué no es problema de ellos? Problema de los papás, de los niños y de los jóvenes. No, y lo ves fríamente. Pues sí, pero pues la autoridad aquí tiene que responder. Yo veo a la maestra Delfina, la titular, bastante tranquila, ¿eh? No sé. La maestra Delfina está tranquila, porque no te olvides que como presidenta municipal de Texcoco les contaba el sueldo a los trabajadores para su partido. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.